Aunque Ed Warren falleció en el año 2006 y Lorraine Warren en el 2019, los hechos paranormales que forman parte de su legado son impresionantes. Dichos hechos sirvieron como materia prima para inspirar aquellas historias que hoy vemos en el cine y que forjan tanto la historia del Conjuro, Annabelle y ahora La Monja, que pese a tener 2 películas solamente ya tuvo apariciones en El Conjuro 1 durante el exorcismo de Maurice o El Francés, El Conjuro 2 siendo el demonio que atormenta a aquella familia. Tony Spera, quien es esposo de la hija de los difuntos Warren, comenta el gran parecido que hay entre la historia de la primera película con un caso ocurrido en Inglaterra en la década de los 70s, en la iglesia de Borley, construida en 1863 e incendiada por el 1939 y situada al sur del país, en la cual se presume que antiguamente había alojado una historia de amor prohibido con un final bastante apático. Un romance entre un monje y una monja ocurrió y como causa de aquel pecado, él fue sentenciado a la horca y ella fue emparedada viva para que muriera ahogada o de hambre detrás de una pared. Aquellos sucesos fueron tan pesados para la historia del lugar que desde entonces las apariciones de aquellas entidades se hicieron presentes con una furia que se apoderó día a día de aquel sitio. Entre sus apariciones y mensajes crípticos, la fama se volvió tan escandalosa que llegó a oídos de la pareja como fenómenos muy fuertes. Ed y Lorraine entonces viajaron a Reino Unido a investigar el lugar, llevando con ellos fotógrafos a quienes contrataron para recolectar evidencia, armados con cámaras de 35 milímetros y películas infrarrojas. A mitad de la noche, cuando llegaba el equipo a investigar, con luces y velas apagadas en total penumbra, Lorraine decía sentir la presencia de una monja en aquella iglesia. Los efectos poltergeist, según narraron, se sintieron en el primer instante en el que entraron y no pararon ni aun cuando ellos se iban de ahí. Y fue entonces que entre las revelaciones de las fotografías confirmaban que Lorraine tuvo razón todo el tiempo, con las entidades que los acompañaron y que nunca los dejaron solos. Finalmente, según nos cuenta su yerno, Lorraine dijo haber logrado liberar a aquella monja de aquel lugar. Aún así, la historia usada para la película y consecuentemente las apariciones de la monja en otras cintas está basada en los relatos que James Wan escuchó directamente de Lorraine, la cual contaba que en una ocasión, no mucho tiempo después de atender el caso de Amityville, mientras leía en su casa, ella logró percibir una entidad maligna y justo después vio un torbellino de materia negra entrar en la habitación. Lorraine comenzó a rezar para ser liberada de las fuerzas del mal y entonces gritó: "Regresa de donde vienes". Quizás una pequeña referencia que podemos apreciar en la parte final del Conjuro 2, y entonces la entidad se desvaneció. Your name gives me dominion over you, demon, and I do know your name. You are Balak, the defiler, the profane, the Marquis of Snakes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I condemn you back to James Wan, cautivado por la historia, comenzó a idear una nueva entidad, pero era decepcionante pensar que tendría que usar efectos especiales por computadora para esto. Dejó aquella tarea reservada por un tiempo y después vino la idea de darle una imagen de una monja. Después de todo, es una imagen que resalta mucho y por lo tanto suficientemente icónica como para confundirla. La imagen tenía el argumento de ser blasfema, lo que es un ataque y burla a la fe de Lorraine, y para terminar el personaje, hacer que la monja tenga como objetivo a Ed Warren, terminan por hacer un juego perfecto para presentar esta entidad en El Conjuro 2. Para su propia película, sin embargo, el trabajo fue un paso más allá. La película fue rodada en un monasterio rumano, la Abadía de Santa Carta, un sitio fundado por el 1200 al sur de Transilvania, famoso no solamente por la antigüedad de los edificios, sino porque la arquitectura gótica hace que el ambiente sea profundamente tétrico. Aún así, no solo se reservan a seguir la inspiración de las leyendas que giraban en torno a la abadía, sino también a otros famosos casos rumanos como el de la monja del exorcismo de Tanaku, llamado así de manera popular
que transcurrió por el 2005, en el que una monja que padecía de diversas enfermedades mentales diagnosticadas, como esquizofrenia, fue diagnosticada como posesa de demonios e intentó ser exorcizada bajo distintos rituales llevados a cabo por la iglesia hasta morir, desencadenando en un juicio en el que se litigaba la causa de muerte. Un caso que amerita tener su propio video, quizás pronto en este canal. Finalmente queda la historia mitológica de Balak, con un nombre que aparentemente tiene muchísimas variantes que apuntan a ser algo parecido. Siendo considerado el gran presidente del infierno, tiene bajo su control a 38 legiones de demonios, con una habilidad natural para mostrar en dónde pueden ser encontrados tesoros valiosos o dónde pueden ser vistas las serpientes, a las cuales obliga a comportarse mansamente. Con la imagen de un pequeño niño pobre, con alas de querubín, suele montarse en un dragón de 2 cabezas. Balak llegó a conversar en varias ocasiones con el rey Salomón, quien aseguró que posee grandes conocimientos y comanda sus propias legiones demoníacas. Balak es uno de los 10 demonios más poderosos y curiosamente, como remedio popular para combatirlo, se habla de una cruz hecha con azúcar y alcohol, rociada con agua bendita, una solución aparentemente simple para un ente tan poderoso. También se toma a Balak en Marqués Serpientes como el profanador, por poseer a miembros de la iglesia, monjas, sacerdotes o feligreses, con lo que logra tener sentido en la interpretación que le dan en la saga del Conjuro, y lo que hace pensar a muchos que fue el argumento final para James Wan para terminar de darle aquella atribución demoníaca a la imagen que creó para el personaje que atormentaba a Lorraine. Tal y como dijo el esposo de la hija de los Warren, Hollywood toma retazos de diferentes historias y los une en una. En el tiempo en el que se desarrolla el caso real del Conjuro 3, por ejemplo, la hija de los Warren ya estaba casada y no vivía más con sus padres, pero en la película la muestran como una adolescente apenas, para darle continuidad a las cintas. En definitiva, no hay una historia cierta para la monja porque no está basada en hechos reales, sino inspirada solamente, tomando un poco de muchos lugares para armar una historia para el cine, no para contar en el cine una historia real. La monja.